Él es César, un estudiante que le gusta ver videos en Interfaz en Art de los temas artísticos y culturales que más le interesan. Encuentra arte y ciencia, arte y tecnología, artes escénicas, artes visuales, políticas culturales, cine, filosofía, literatura, música. Síguenos en nuestras redes sociales, activa las notificaciones y no te pierdas de los videos bajo demanda que tenemos para ti.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta penúltima sesión de la Cátedra Rodolfo Sigli, Poéticas de la Defensa de la Vida en las Artes Latinoamericanas recientes. El tema que vamos a trabajar juntos hoy tiene que ver con las poéticas de la restitución. Y como he hecho en sesiones anteriores, quiero empezar leyendo algunos fragmentos de un poema largo que se llama Desiertos, del gran poeta árabe Ali Ahmad Said Adonis. Y esto es parte de un libro que Adonis escribió durante el bombardeo a Beirut. Las ciudades se deshacen y la tierra es una locomotora de polvo. Solo el poeta sabe cazar este espacio. No hay camino hacia mi casa, estado de sitio. Las calles son cementerios. Desde lejos, sobre su casa, una luna ensimismada se cuelga en los hilos del polvo. Dije, este es el camino a mi casa. Respondió, no, no pasarás. Y me apuntó con el fusil. Está bien. Tengo en todos los barrios amigos y todas las casas del mundo. Una página de libros por los que aparecen las bombas. Aparecen las profecías y los proverbios pasajeros. Aparecen los mihrabs, alfombra de letras. Caen hilo tras hilo sobre el rostro de la ciudad desde las agujas del recuerdo. Del vino de la palmera a la calma de los desiertos, a una mañana que pasa de contrabando sus entrañas y duerme sobre el cadáver de los rebeldes. Calles, camiones para soldados y grupos, sombras, hombres y mujeres, bombas cargadas de plegarias, de fieles y de herejes, un hierro que supura hierro y se desangra en carne, campos nostálgicos de trigo, hierba y hortelanos, fortalezas que cercan nuestros cuerpos y vierten sobre nosotros oscuridad, la mitología de los muertos que la vida dice y guía, una palabra que es a la vez víctima, sacrificio y todos los verdugos. Tinieblas, tinieblas, tinieblas. Respiro, palpo mi cuerpo, me busco, te busco, le busco a él y a los otros. Pronuncia su nombre. Di, he dibujado su rostro. Extiende los brazos hacia ella. Sonríe. Di, una vez conocí la alegría. Una vez conocí la tristeza. Verás que aquí no hay patria. Son algunos fragmentos de este extraordinario poema que hoy que somos obligados a vivir una guerra todavía más cruenta en Medio Oriente, pues me resuenan con mucha fuerza. Si hoy tenemos oportunidad, al final de la sesión, les voy a proponer un pequeño ejercicio de exploración compartida en torno de algunos objetos que están expuestos aquí y que generosamente nos prestó Paloma Castillo y pertenecen a la exposición Infancia en Dictadura, Testigos y Actores, que lleva ya varios años presentándose en Chile y que es una de las piezas sobre las que quiero reflexionar el día de hoy. Y
Como he hecho en otras ocasiones, pues voy a empezar con un relato personal que se vincula a una primera problemática que aparece expuesta de manera maravillosa en las palabras de Adonis que les acabo de leer. En esta estrofa pronuncia su nombre, que tiene que ver con la existencia de un silencio que enferma y que destruye, que en este caso pues es el silencio de la guerra, la imposibilidad de decir patria, ¿no?, en una situación de desarraigo, y el deseo de restitución de algo a través de este acto de pronunciar. Y quise dejar hacia el final el comentario de las obras que me son más cercanas, porque en este caso pues se trata de un tema que toca a mi familia. Y quise hacerlo por pudor y también porque de alguna manera estas últimas obras de las que hablaremos en las 2 sesiones de hoy pues se vinculan a las personas que me han guiado en la reflexión que he ido compartiendo con ustedes. Y no estoy muy seguro de cuándo comenzó la conversación en torno de infancia y dictadura. A mí me parece que está ahí desde siempre. Cuando comencé a revisar mi archivo personal me di cuenta que mis primeras cartas con Paloma Castillo en torno de este tema son de 2010, que yo la conocí personalmente en 2012, y se me cruzan cosas que tienen que ver con la pieza, con cosas pues de mi persona. Recuerdo en ese viaje a Maite, que a lo mejor está viendo esto y que es adolescente, y que en ese momento tenía 2 años, y que había aprendido la palabra no, su primera palabra, o una de las primeras, para defenderse de Emiliano, su hermano, que tenía 2 años más. Recuerdo un año después que cómo ella me mostraba sus dibujos, sus retratos de la familia, en donde ella era más grande que su mamá. Había una serie de personajes tomados de la mano, y yo le decía, ay, mira, aquí hay 2 niñas, la grande es la mamá y la otra es Amaité, y me decía, no, la grande soy yo. Y recuerdo que estaba allí cuidando a Paloma, porque Amaité es la hija de la persona que hizo la pieza que vamos a conversar. Y recuerdo también un campo lleno de hierba, en donde yo junto con Emiliano volaba papalotes recién ensamblados, y Amaité corría feliz mientras gritaba, ¡soy fuerte! Y se me cruza la imagen corriendo con la imagen del poema que les acabo de leer, y una estrofa que no les leí, pero que dice así: me fue concedido ser desgarrado, ser dispersado en un bosque de fuego para alumbrar el camino. Y se me cruza la imagen de esta niña que es mi sobrina gritando soy fuerte, con esta idea, ¿no?, dispersada en un bosque de fuego alumbrando el camino. Porque el tema no es nada más el tema de dar cuenta, ¿no?, el nombre de los que ya no están, sino el secreto de esa fuerza que ilumina como un bosque de fuego y que obliga a ir más allá de las certezas asumidas por las generaciones entristecidas que heredaron ese silencio que paralizaba, que se vincula a esas historias de lucha. Y esta imagen de una niña corriendo mientras grita soy fuerte se vincula al año 2012. Hemos estado hablando mucho de estos años, ¿no? 2011, 2012, que fueron el origen de muchas de estas piezas y estas búsquedas. Y en ese momento yo conversaba con Paloma Castillo y junto a mi hermano de todo lo que nos estaban enseñando los niños. Se estaban acercando los 40 años de la conmemoración del golpe de Estado de Augusto Pinochet, y la generación a la que pertenecíamos había recordado también de golpe que sus infancias habían sido diferentes de las infancias que narraban sus padres, los viejos, y también diferente de eso que no se narraba, pero
respiraba ominoso en el silencio de las casas. Y hay que pensar en este contexto que Chile, quizá de manera un poco parecida a México, pero de manera distinta a Argentina, no vivió un proceso de justicia transicional que permitiera hablar de estas cosas en las casas de manera distinta. Así como en México hemos tenido una serie de remedios de justicia transicional que lo único que han hecho es dar condiciones institucionales para la continuación de la impunidad, ¿no? Como parece que va a pasar otra vez, con una comisión de la verdad que está llena de gente valiente y loable, pero a la que no le dieron la capacidad de judicializar sus investigaciones. Son como un grupo de investigación, como podría haber en las universidades, que busca la verdad sin tener condiciones para encontrarla y que no tiene la posibilidad de que lo que encuentran tenga consecuencias en materia de justicia, ¿no? También en Chile, en donde, se supone que había una comisión de la verdad que sí tenía, la posibilidad de judicializar los casos, hubo una serie de circunstancias que contribuyeron a la continuación estructural de la injusticia y a la extensión del silencio. Y muchas personas que fueron a hablar a la Comisión de la Verdad regresaron lastimadas. Y empezó a ocurrir esto, ¿no?, en espacios sociales en 2012 en Chile. Y lo que ocurría me regresaba en espejo cosas que yo veía que estaban ocurriendo en México. La transmisión de un silencio ominoso, el darse cuenta colectivo de una generación que lo que habían vivido siendo niños era distinto a lo que contaban sus viejos o a lo que decidían no contar. Distinto también a la narración oficial de ese periodo elaborada por el Estado, por los libros de texto, por la televisión, por las series y también por las organizaciones sociales. Y sobre todo lo que yo recuerdo era la intuición de que habíamos sido felices y de que por eso valía la pena intentar en el presente la felicidad. Y recuerdo que ese darnos cuenta no tenía que ver con una capacidad de nuestra generación, sino con lo que nos estaban enseñando los niños. Y por eso la imagen de Amaité corriendo mientras gritaba "soy fuerte" me es tan importante. Hablábamos de la fuerza descubierta en esos meses en que ese grupo de jóvenes que dejaban de serlo se habían dado cuenta de que querían tener hijos o habían comenzado a tenerlos, de cómo el embarazo colectivo de una generación hizo emerger, como en un espejo, una fuerza vivida pero no reconocida. Era la fuerza de un pasado compartido que emergía. En el espejo de los niños que llegaban emergía el pasado de niños que no sabían qué habían sido. Y al emerger recuperaba al mismo tiempo la dimensión de enigma y de promesa. Que el pasado no fuera solo una consigna, aunque sea una consigna de verdad y justicia, sino también una pregunta abierta, era algo urgente. En esos años de los primeros encuentros en donde me tocó la suerte de ver el nacimiento de Infancia en Dictadura. Yo también venía de una familia marcada por la violencia de Estado, pero además venía de México, que estaba viviendo la guerra en el presente y en donde las organizaciones de derechos humanos, los artistas, las personas conmovidas, se estaban preguntando con fuerza qué hacer con el dolor que nos estaba llenando. Mi mamá acababa de abandonar su casa en el norte del país durante los años más oscuros de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. El terror hacía difícil el reconocimiento de los nexos entre la violencia criminal, la violencia económica y la violencia estatal. El país se había poblado de cuerpos despedazados y expuestos en la calle. Estoy tratando de hacer un resumen de las cosas que hemos conversado en estos días. Las organizaciones de derechos humanos, algunos periodistas, algunos artistas, luchaban por restituirle el rostro a las decenas de miles de personas desaparecidas y asesinadas. Y en medio de todo eso, la marca de esa fuerza improbable, como en un bosque de fuego,
alumbrando el camino, vivida pero no reconocida, que nos hacía preguntarnos por el legado que queríamos heredar a los niños que estaban llegando. Hablábamos de la sabiduría de los niños, porque los niños recién llegados nos obligaban a encontrarnos con los niños que no sabíamos que habíamos sido. Nos descubríamos extraños de nosotros mismos y nuestra experiencia se abría como un campo desconocido. Y nos preguntábamos a cuántas personas más les estaba pasando lo mismo. ¿No era ya momento de abrir esa pregunta por el pasado a esas otras personas y de crear un espacio de conversación? La memoria es dúctil, es lábil. Así es como yo recuerdo el nacimiento de Infancia en Dictadura y recuerdo un texto que fue manifiesto, un manifiesto que Paloma Castillo lanzó, todavía no firmando como Paloma, sino como Patricia, porque Paloma es el nombre que sus padres querían darle, pero no se pudo inscribir en el registro civil porque era parte de la lista de nombres prohibidos. Patricia fue el nombre que finalmente recibió y hubo un cambio en su trayectoria artística, de firmar con un nombre a firmar con el otro. No les voy a leer el manifiesto porque es muy largo, pero después ese manifiesto se volvió un video que sí les voy a mostrar. El colectivo Infancia y Memoria. Lo voy a hacer más grande. Lo hago más grande y le subo un poco el volumen. Y hoy que las redes sociales son un espacio que ensucia, vale la pena recordar que esto fue un video de Facebook. Eran otras épocas. Se podían hacer otras cosas. El colectivo Infancia y Memoria presenta el proyecto Infancia en Dictadura. Reconstruyamos juntos la memoria de nuestra infancia. Te invitamos a conocer y hacerte parte de este proyecto para reconstruir y resignificar juntos las memorias de nuestra infancia, a través de los recuerdos, cartas y juguetes creados por quienes fuimos niñas y niños durante la dictadura cívico-militar. Lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió, y vuelan las gaviotas a la tierra. Eco, 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 rococo. Conoce más detalles del proyecto Infancia en Dictadura visitando la página web del proyecto en www.infanciaendictadura.cl. Mantente informado de los avances del proyecto siguiéndonos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Infancia en Dictadura. Tiene el alma vacía y no tiene corazón, porque al igual que mi sombra solo nace con mi voz. Eco, 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 rococo. Eco, 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 rococo. Eco, 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 rococo. Eco, 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 rococo. Comenzó como un manifiesto que fue leído públicamente como parte de labores de organización entre jóvenes que ya no estaban tan jóvenes, que tenían en común la experiencia de haber sido padres o de desear serlo, padres y madres, y que ante la interpelación que provocó de ese deseo, estaban viendo cómo emergía colectivamente primero no un relato, sino una vivencia que tenía que ver con la vivencia de la felicidad. Una felicidad que a mí me hace pensar en ese bosque de fuego, ¿no?, que alumbra el camino, que brillaba en medio de la realidad de la muerte y del silencio ominoso. Ese manifiesto fue leído en un espacio de movilización. Había la voluntad de construir un colectivo que aquí está nombrado, que más o menos existió y más o menos no. En realidad eran un grupo de amigos y de familias. Y después ese manifiesto se volvió una serie de publicaciones en redes sociales
que contenían, y aquí trato de seguir un hilo que hemos ido construyendo en estos días, una pregunta abierta, que tenía que ver con cómo fue nuestra infancia y con responder esa pregunta de manera mediada, no contando un relato, sino presentando un objeto amado que se hubiera guardado, ¿no? Entonces, la infancia son dos cosas allí. Por un lado, cómo fue una época de tu vida, la infancia como una época. Pero por el otro lado, la infancia como una manera de articular la experiencia, una manera de vivir. Hay gente, ayer platicábamos de Sergio López, investigador del CITRU, entre muchos otros grandes amigos que viven la infancia, ¿no? Que mantiene viva la llama de la infancia como una forma de vivir a lo largo de su vida. El gran psicoanalista francés Jean-Claude Filou, un gran psicoanalista que trabajó con niños, muy importante para el desarrollo del movimiento que acompaña a niños y niñas en el Cono Sur, en Argentina sobre todo, decía que una persona con vocación de trabajo con niños y niñas es una persona que mantiene viva dentro suyo la experiencia de la infancia, de la que está enamorada y al mismo tiempo se defiende de ella, ¿no? Entonces, en esta pregunta abierta, ¿cómo fue tu infancia en la época de la dictadura? Están presentes dos infancias, la infancia como una época de tu vida, cronológicamente, pero también la infancia como una manera de articular la experiencia de vivir. Se abrió la experiencia de la infancia, súbitamente. Se pudo abrir porque se abrió de manera mediada. Los relatos establecidos sobre lo que había sido esa época quedaron puestos en paréntesis porque lo que importaba era presentar un objeto. Ellos pensaban que iban a recibir fotos. Y a partir de la publicación de Facebook empezaron a recibir cualquier tipo de cosas. Traigo algunas aquí para que hoy podamos verlas y tocarlas. Fotografías, pero también cajas y agendas y diarios y después, tercer momento, se fueron dando cuenta que esos objetos tenían una belleza enigmática tal que reclamaban una conversación. Quizá tuvo que ver con que Paloma, que no es, digamos, no se formó como artista, sino que es analista, ¿no? Es terapeuta clínica, formada desde el psicoanálisis. Es una persona que ha dedicado su vida a la conversación y a la escucha. Y tuvo la intuición de que estos objetos reclamaban una escucha que abriera una historia. Y entonces el proyecto empezó a crecer. Porque las historias que cargaban los objetos consigo, que reclamaban ser contadas, eran historias improbables, poderosas, enigmáticas, extrañas, incitantes, que tenían en común no ser el tipo de historias que usualmente se cuentan en los espacios de militancia. Y pasó una cosa muy interesante, porque la infancia, en cuanto forma de articular la experiencia, se volvió también un escenario, un espacio simbólico en donde se podía habitar en común con personas de generaciones distintas. Es decir, los viejos, muchos de ellos, habían tomado políticamente la decisión colectiva de dejar de contar. Porque lo que había ocurrido era suficientemente terrible para no querer que regresara. Además, parecía que era una situación que no tenía remedio, y ellos no querían enfermar a sus hijos y a sus nietos con el relato de lo que les había pasado. Pero como explica Fernando Ulloa en el texto que leímos colectivamente ayer, ese efecto, digamos, ese mecanismo para defenderse frente a la violencia que nos deja inermes, tenía como efecto no deseado la extensión de la parálisis, ¿no? Porque eso que está presente y asoma sus orejas, ¿no? Pero se mantiene oculto, se carga de fuerza ominosa. Y el silencio de los viejos en las casas habitaba las casas y los espacios en común, como en el cuento de Julio Cortázar,
y los niños lo percibían. Pero cuando los viejos fueron invitados a regresar a ese lugar, en el escenario simbólico construido por estos objetos puestos en común, después esto se volvió una exposición, ¿no? Lo que ocurría era que ese escenario con objetos e historias era y no era al mismo tiempo la época en la que ellos se sentían reconocidos. Porque esa época estaba llena de experiencias, de hallazgos, de reflexiones, de acciones que ellos no recordaban haber visto, a pesar de que las habían hecho sus hijos. Y eso permitió que ellos regresaran a ese lugar y comenzaran a hablar. Porque además, ese espacio estaba hecho para los niños que estaban llegando. Era una exposición para conversar con ellos, ¿no? El gesto que consciente o inconscientemente articulaba la exposición era abrir un lugar para conversar con niñas y niños, ¿no? Distinto a decir que se trataba de algo para públicos infantiles, ¿no? No era un público, era un sujeto con el que se desea conversar. Y la manera de conversar con ellos era que ellos pudieran conversar con niños de otras épocas, que eran y no eran sus padres. Los primeros niños que llegaron eran los hijos de las personas que habían donado objetos. Eran y no eran sus padres. Y lo que naturalmente ocurrió es que los niños y niñas que llegaban, conversando, hacían dibujos, traían sus propios objetos amados que se integraban en la conversación y también en la exposición. Entonces, ocurre algo del orden de las generaciones en este proceso, ¿no? Del encuentro entre las generaciones, del tejido de las generaciones, en donde los viejos pueden regresar y hablar para hablar con sus nietos, gracias a que habitan un espacio que tiene que ver con la infancia ignorada de sus hijos, y a que en esa infancia ignorada empiezan a aparecer cosas inesperadas. Los hijos, que también estaban llenos de tristeza y de rabia de no haber podido impedir que sus papás sufrieran lo que sufrieron, eran testigos y sostenían, sin quererlo, la conversación, porque el gesto de haber hecho emerger los tesoros escondidos era lo que permitía la conversación, y los niños guiaban. Los niños guiaban la conversación, con sus gestos, con sus miradas, con sus reacciones, que espejeaban las de los niños con los que se estaban encontrando. Me pregunto si esto lo podremos llamar ficción. ¿Por qué digo los tesoros que emergían? Porque en situaciones de violencia de Estado y persecución política, el mandato de los que en ese momento eran adultos era no conservar nada de esto, porque podía poner en peligro a la gente. Y sin embargo, todo mundo resultó tener un montón de cosas guardadas de su propia infancia, y además resultó que todo mundo había guardado durante quién sabe cuántas décadas esas cosas en sus casas, y por eso podía regresar. Y nadie en el mundo adulto parece haberse dado cuenta, ¿no? Y aquí emerge un primer gran tema que me interesa. Hemos estado hablando de cómo estos proyectos que por comodidad les llamamos artísticos, aunque son algo más sencillo y más profundo, implican una noción distinta de lo político, que pone en escena lo incalculable. Y aquí esto ocurre porque se devela el gesto político de la infancia. Por ejemplo, en el acto de observar, atestiguar y actuar frente a lo que duele, que implica la elaboración de un juicio ético sobre lo que está bien y lo que está mal. Los niños y niñas no solamente fueron testigos y víctimas de la violencia de Estado, aunque ellos no hayan sido desaparecidos,
aunque no tuvieran a nadie en su familia que haya desaparecido. Con Paloma conversamos mucho estos años sobre cómo la distinción entre víctima directa y víctima indirecta era importante en términos jurídicos para las reivindicaciones, pero en términos de la constitución de la subjetividad se derrumbaba. Porque haber atestiguado la violencia te construía como persona, independientemente de si eso ocurrió o no en tu familia. Pero no solamente habían sido testigos y víctimas de la violencia de Estado, sino también sujetos y actores. Hace unos meses, conversando con Paloma sobre esto, hablábamos de la metáfora de la Atlántida, ¿no? Una especie de continente sumergido que luego volvía a emerger, ¿no? Gracias a un gesto político, que era el gesto de la mirada de un niño que se da cuenta de que algo es valioso y debe ser salvado, y al salvar ese pequeño objeto, con él salva un mundo. Y entonces ahí emerge otra noción de lo político, ¿no? Los niños como sujetos políticos, por ejemplo, a través de un gesto que es el ejercicio de una mirada que salva, que se vincula a esta experiencia de la infancia. No pasa nada más en una época, es parte de la experiencia de la infancia, que es la del niño coleccionista, ¿no? Salvador de tesoros. Bien. Una mesa para compartir objetos. Seminario de Hermenéutica, de Acción Cultural, un espacio artístico de investigación y organización. Viernes 5 de agosto 2016, Museo Casa de la Memoria Indómita, Ciudad de México. Estas son las voces de Marcela Flores Méndez y Juan Pablo Avendaño, personas queridas que han acompañado esta reflexión a lo largo de muchos años. Y lo que voy a hacer en este momento es dejar correr algunos registros de uno de los muchos momentos en que esta exposición, además de tener momentos de aparición formal en museos, tuvo momentos de aparición efímera en espacios de conversación, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, en un lugar chiquitito pero muy poderoso que es la Casa de la Memoria Indómita. La primera vez que Paloma nos visitó con estos objetos, montó una exposición que duró unos momentos para que un grupo de gente pudiera conversar. Y mientras vemos esto, vamos a escuchar algunos momentos de la conversación, dado que Paloma tuvo que ir a dar una conferencia ahorita y no puede hablar directamente. Y bueno, ahí van a ver a mucha gente conocida, amigos y cómplices, ¿no? Ahí está Mónica Nepote, Ute Seidel, ahí está Mariana, ahí está Guillermo. Ellos también nos están acompañando hoy. Espacio, digamos, además de agradecer, yo traté de pensar cómo abordarlo para que sea transmisible, lo que implica, digamos, trabajar con un tipo de archivo, que es un tipo de archivo que en el fondo el primer trabajo tiene que ver con otorgarle un estatuto de dignidad. Nosotros en general en las ciencias sociales o en la psicología, que es mi campo, estamos acostumbrados a trabajar en cierto modo con testimonios, con voces, pero en general con voces y testimonios adultos y con formas de producir que son del mundo de los adultos. El desafío de este proyecto tuvo que ver con poder encontrar registros y poder encontrar formas de dar una cierta dignidad a un tipo de objeto que siempre fue poco relevante, ¿no? Y que es poco relevante porque es víctima también de una doble exclusión, ¿no? Y de una doble subalternidad,
porque son en general archivos que correspondían a personas que de algún modo activo o pasivamente estaban en oposición a un régimen y a una dictadura, y por ende son parte de las víctimas de un proceso de violencia de Estado, pero además son doblemente excluidos porque son niños. Y los niños y las niñas tienen formas de producir que el mundo adulto tiende a mirar con ternura, con simpatía, pero no con la necesidad de reconocerle a eso una dignidad particular y ni siquiera de reconocerle el lugar posible de testigo, ¿no? Entonces, en el fondo, el primer trabajo de esta investigación y el primer trabajo que significó la exposición y parte de los objetos que ustedes ven ahí, tuvieron que ver con poder recomponer un testimonio de niños y niñas que por alguna razón guardaron una serie de objetos porque ellos sí consideraban que era relevante guardarlo y era relevante tener una opinión y era relevante, en el fondo, conservar para la historia, que es bonito eso, en términos de que hay que conservar, los niños piensan para la historia, o los archivos que encontramos tenían esa finalidad a la larga, ¿no? Como para la historia de la que ellos sí se sienten partícipes, aunque los adultos no lo creamos así, ¿no? Entonces, tratar de hablar de lo ínfimo, y me acordé cuando nosotros presentamos el libro, en Chile hay un pequeño libro que por ahí anda dando vuelta, que más que nada es una invitación, no es un libro acabado, no tiene la pretensión de ser una teoría acerca de la experiencia infantil en dictadura, sino más bien es una invitación, es restituirle la voz al testigo, ¿no? Y la dignidad como testigo. Cuando presentamos ese libro en Chile, una muy amiga mía, Alejandra González, escribió un texto que ahorita les voy a compartir. Alejandra es poeta, pero también habla en nombre de la niña que fue, que escribió una carta dirigida a Pinochet, que a lo mejor ahorita les muestro. Pero antes de darle la palabra a Alejandra, quisiera poner esto en diálogo con un tema que me parece mucho más antiguo. En este momento Paloma decía que era un proyecto de investigación. Yo le decía, no, esto es un proyecto de arte participativo. Esto es una asamblea que está convocando a los fantasmas de los niños que fuimos, los niños del porvenir, ¿no? Pero también se vincula a otro tema que ni siquiera es un tema del arte, yo creo que es un tema de la magia. Y se vincula también a una forma de tratar a los objetos sabios, que sobre todo pensó la magia, más que el arte. Para el filósofo y médico del siglo XVI, Paracelso, el cosmos era un espacio vivo, poblado de seres visibles e invisibles, en donde no había diferencia clara entre el mundo físico y el mundo espiritual. Voy a leer algo de Paracelso. Dios pobló los 4 elementos de criaturas vivientes. Creó las ninfas, las náyades, las melusinas, las sirenas para poblar las aguas, los gnomos, los silfos, los espíritus de las montañas y los enanos para habitar las profundidades de la tierra, las salamandras que viven en el fuego. Todo procede de Dios. Todos los cuerpos están animados por un espíritu astral del que depende su forma, su figura y su color. Los astros están habitados por espíritus de un orden superior a nuestra alma, y esos espíritus presiden nuestros destinos. Hasta ahí Paracelso. La antigua práctica de la magia nace de esa concepción del mundo, en donde hay una materia habitada y una frontera difusa que permite la comunicación fluida entre materia y espíritu. Un sistema de correspondencias y analogías. Esto después pasó al arte, ¿no? Que funciona por metáfora, por correspondencia y analogía, entre el cuerpo y los astros,
los sueños y el crecimiento del trigo, los sucesos futuros y la borra del café, el mundo interior y los objetos amados, una prenda o un diario y la persona que lo habitó o lo utilizó. La manipulación de uno puede tener efectos en lo otro. El libro cuarto de las Eneadas de Plotino explica esa mutua influencia a partir de efectos de ritmo y armonía, porque la magia trabaja a partir del ritmo y de la armonía. Una filósofa de los títeres, Victoria Nelson, escribió un libro precioso en donde explica de qué manera cuando un titiritero manipula su títere, en la tradición antigua del titiritero, al mismo tiempo está reviviendo, por ritmo y por analogía, el proceso por el cual él o ella, títere hecho de arcilla, fue animado por Dios y trabajando sobre sí mismo con ayuda del títere. Por eso es que el títere puede vivir, porque el titiritero revive el proceso de haber sido animado, animada. Algo de eso también opera en la lógica del juego. Y yo creo que de ahí proviene la fascinación de observar a un niño haciendo caminar un caballo de madera, por ejemplo. Porque sabemos que su recorrido al mismo tiempo está construyendo un paisaje interior, ¿no? Reconstruyendo este proceso rítmico y analógico que tiene que ver con la posibilidad de animar y ser animado. Así ocurre también, yo creo, en la maravilla que uno observa, ¿no? Cuando ve a personas como los actores y actrices de Cosas Pequeñas y Extraordinarias mover pequeños objetos, ¿no? O a proyectos como el de Shadai Larios y Jomio Ligor de Teatro de Objetos, que obligan a mirar las cosas de cerca e íntimamente y invitan a revivir la experiencia del juego, que es también la experiencia de animar y ser animado, ¿no? Ir descubriendo en ese objeto físico una marca que remite a ese cuerpo espiritual que atraviesa al juguete o al objeto, ligándolo por correspondencias con cosas que están ocultas y que también se vinculan con tu vida. Y entonces al mover el juguete uno está moviendo otras cosas, se está moviendo a sí mismo. Tuvieron que pasar muchos siglos para que a través de saberes más modernos como el psicoanálisis, nuestro mundo recuperara esta lógica de las correspondencias, que por ejemplo permite la mutua influencia entre realidades psíquicas y realidades corporales en un trabajo de terapia, ¿no? Uno llega porque le duele el cuello y a través de eso descubre que el cuello hace metáfora, ¿no? De otro proceso. Y que también explica las técnicas de curación por la palabra presentes en tradiciones médicas de todo el mundo. También tuvieron que pasar muchos siglos para que el arte redescubriera esa parte de su propia tradición que lo vincula al mundo popular y se relaciona con la manipulación de lo que aquí me gustaría llamar objetos sabios. Objetos habitados por historias y experiencias que permiten el acceso a realidades espirituales y el trabajo por analogía sobre memorias, sueños y visiones del pasado y del futuro, que se mantienen ocultas pero de las cuales el objeto es testimonio. Y les digo objetos sabios porque en ciertos momentos esos objetos pueden guardar memoria de las realidades a las que están unidas por analogía. Una casa antigua puede enseñar a sus nuevos habitantes a conocer a sus dueños anteriores. Un investigador de los objetos, como ocurre en este proyecto de los detectives de objetos de Shadai y de Homi, ¿no? Es una persona que tiene la sabiduría suficiente para hacer una pregunta que permite que el objeto comience a hablar. Y a través de la voz del objeto hablan las voces de los espíritus y de los muertos, de los desaparecidos y de los viejos, de los niños que fuimos y no sabíamos que eran, ¿no? Como diría Paracelso, ¿no? Son los mundos visibles e invisibles, los astros y los espíritus. Un viejo instrumento musical puede ser una especie de jeroglífico, ¿no? Al que uno tiene que aprender a hacer hablar. Él puede llevar al descubrimiento de la vida de aquel que antes lo hizo sonar. Pero
también su música puede llevar a descubrir el ritmo de las estrellas o el ritmo de la propia memoria, ¿no? Eso pasa muchas veces en estos espacios de manipulación de objetos sabios, ¿no? Por analogía, el objeto puede hablar de la historia oculta que el objeto ocultaba, ¿no? Que el objeto resguardaba, pero también por analogía de la historia de la persona que está escuchando, ¿no? Y entonces la música de un antiguo violín lleva a que, eso pasa en una de las investigaciones de detectives de objetos, ¿no? A que el violín cuente la historia de un barrio en Barcelona, pero al mismo tiempo la historia del barrio y la música que el violín empieza a hacer hace que la gente hable, porque lo que regresa por analogía es el ritmo de la propia memoria. Los niños que coleccionan cosas, que se van encontrando en el camino, en el parque, por ejemplo, saben muy bien este carácter de enigma, de jeroglífico que tienen los objetos sabios, y que hacen que cada tesoro sea él mismo y al mismo tiempo prometa la apertura hacia otra cosa, ¿no? Eso lo explicó de manera maravillosa un gran filósofo marxista que se llama Ernst Bloch, en un libro que se llama El Principio Esperanza. En la primera parte de ese libro él despliega los gestos de la esperanza a lo largo de la vida, y cuando habla de los gestos de esperanza en los niños muy pequeños, habla por ejemplo de este gesto que tienen los niños muy chiquitos, que saben que hay una ramita que promete algo, es una ramita pero promete algo, y es este deseo de los niños muy pequeños de buscar eso que está prometido y que termina rompiendo las cosas, ¿no? Y hay un momento de la vida, a mi hija le pasó en el 1 año y medio, rompió una flor y luego me la dio y me dijo, ármala. Y cuando le dije que no se podía, rompió a llorar. Los niños que coleccionan cosas también conocen íntimamente el carácter inerme de los tesoros que encuentran. Por eso es que mi hija rompió a llorar, ¿no? Guardar es también salvar. Y por eso derraman lágrimas cuando mueren los pollitos de colores que ganan en las ferias, cuando las plantas se marchitan, o se rompen las ramas o las hojas, o los papás o mamás los tiramos a la basura, porque el archivo se ha vuelto incontrolable. Es el descubrimiento que funda, segundo tema, ¿no? Hablé de un primer tema que es el gesto de la política que se abre en la infancia. Este es un segundo tema, ¿no? Que es el de la ética, ¿no? La ética de la infancia, el descubrimiento de no saber cuidar lo que creían haber estado honrando, y de que cada uno de esos objetos sabios posee dentro suyo una estructura, una lógica propia que va más allá del propio niño, que el niño debe aprender a seguir si quiere aprender a ser un guardián auténtico de esos enigmas que poco a poco lo irán ligando con el enigma de la vida y el enigma de las personas con las que vive, ¿no? Y ahí hay una función pedagógica que tienen los objetos sabios que nos enseñan a vivir, porque guardan un enigma. Ese enigma es distinto de nosotros, tendría que obligar a aprender a cuidar, y esto está simbolizado en muchísimas obras que los niños han elegido para que sean parte de su literatura, ¿no? Lo digo de esta forma, no es el tema, pero es un tema que Tatiana Aguilar ha trabajado de forma maravillosa, que está aquí, y lo hemos conversado a lo largo de los años, es parte de la historia de nuestra amistad, Tati, ¿no? Cuando uno ve históricamente la historia del arte infantil y de la literatura infantil, descubre una cosa que es extraordinaria. Esa historia, por un lado, es la historia del arte que los adultos bien intencionados y violentos creímos que los niños iban a consumir. Y una y otra vez nos equivocamos. Y por el otro lado, al mismo tiempo, es la historia de los niños y niñas que resisten, eligen guardar tesoros, muchas veces se los roban. A ver, Alicia en el País de las Maravillas, los niños se lo robaron, no era para niños, era la obra de un hombre que tenía una relación muy poderosa con la experiencia de la infancia, eso sí, que no era necesariamente una relación agradable, le dolía profundamente, lo ponía en riesgo y al mismo tiempo era una experiencia que él amaba, ¿no? Los viajes de Gulliver,
se lo robaron, no era para niños. Swift era un hombre que vivía en la infancia y al mismo tiempo no podía soportar la presencia física de los niños cerca de él. Y vivía en la infancia de una forma no necesariamente agradable. Tenía esa parte de la experiencia de la infancia que se vincula al dolor insoportable ante la injusticia y ante la irracionalidad del mundo pretendidamente normal de los adultos. Le dolía profundamente. Por eso escribía esas sátiras tan dolorosas, ¿no? que muestran el punto de vista de la infancia. Winnie Pooh. Winnie Pooh sí fue escrito no para los niños, sino para un niño, para conversar con un niño. Eso a veces ocurre también. Pero no era al principio un libro hecho para circular entre muchos niños. Era un libro a través del cual un hombre que amaba profundamente a un hijo, que era y no era su hijo, no nació de su carne, pero él lo eligió, pero también fue elegido por un niño, quería explicarle los misterios dolorosos y hermosos de la vida, porque Winnie Pooh es un libro con mucho dolor y con una enorme alegría, con una enorme fuerza, que por ejemplo colorea las palabras y se vincula a los versos maravillosos, absurdos que va construyendo Milne. Andersen, a quien hoy consideramos el fundador de la literatura infantil. Los testimonios de época y su diario muestran claramente que al principio él no creía estar escribiendo para niños. Escribía desde la experiencia de la infancia, eso sí. Andersen era un hombre que sabía jugar y que compartía de esa experiencia ese sentimiento de desajuste radical, de indignación ante la injusticia, de dolor descarnado, de maravilla ante las cosas, ¿no? La capacidad de observar, recupero lo que decía Paloma en el audio que les acabo de poner, lo ínfimo, y de encontrar en eso ínfimo la grandeza. Y después se dio cuenta que los niños compraban masivamente sus libros, masivamente, y comenzó a dialogar explícitamente con ellos como ya lo hacía en su vida. Porque hay muchas historias de Andersen que era como una especie de troll con una nariz enorme, ¿no? Brazos largos, feo, voz de niña, aguda. Quería ser actor, nunca pudo. La gente se reía de él, no con él en el escenario. Se tardó mucho tiempo en darse cuenta, pero representó toda su vida. Y llegó con esta enorme capacidad de contar historias fabulosas y mentirosas a una ciudad a buscar a gente rica que lo becara porque él iba a ser un gran artista. Y en esas reuniones en casas de gente rica en donde la gente se reía de él, quienes conversaban con él eran los niños. Y con ellos él jugaba a contarles historias en un pequeño teatrino que había armado con objetos amados que daban pie a historias fabulosas que después escribió. Y podría seguir, ¿no? Pero esto es una digresión respecto de lo que significa conversar con niños y cómo la historia del arte para los niños y de la literatura infantil es por un lado la historia de los textos bien intencionados que nunca funcionaron porque partían de una visión adulta de la infancia y al mismo tiempo la historia de los tesoros que los niños y niñas del mundo en todas las generaciones sintieron que eran suyos y decidieron guardar, la mayoría de las veces robándoselos. Porque hay una ética de la infancia que se vincula a este carácter de guardián, a este descubrimiento de que los objetos sabios son objetos inermes y deben ser cuidados, lo cual implica aprender a cuidar, y esta experiencia aparece mucho en muchos libros que los niños y niñas han elegido, y en muchos libros también que algunos adultos sabios han sabido escribir y sí lograron conversar con los niños. Y ustedes lo pueden ver, además, se volvió un tópico que Disney explota, ¿no? Una y otra vez, en un bosque, hay un objeto mágico o un animal maravilloso que solo un niño sabe ver, ¿no? Y ese niño decide cuidarlo a pesar de todo, ¿no? De la irracionalidad del mundo adulto. Entonces,
este proyecto pone en escena la ética de la infancia. Lo primero que pasó en las conversaciones que se abrieron en esta cultura del silencio, en este momento de silencio ominoso, es que los viejos una y otra vez decían, pero ¿cómo es posible que tú hubieras guardado todas estas cosas? Nadie se dio cuenta. No se dio cuenta Pinochet, ni la policía secreta, y tampoco se dieron cuenta los militantes, ¿no?, que estaban viviendo esta historia trágica que era la que contaban una y otra vez, de dolor y de desgarramiento, sin darse cuenta que los niños, en silencio amoroso, en un amor que desobedece a los amados para cuidarlos mejor, porque al cuidar esos objetos también estaban cuidando a sus familias, observaban, archivaban, guardaban, enterraban los tesoros y después, por eso los tesoros pudieron reemerger, porque fueron llamados por los niños que estaban llegando. Ahora sí le voy a pasar la palabra a Ale. Y me pareció relevante traerlo a este espacio nuevamente porque es un texto que ella escribe, ella es poeta y trabajadora social, pero también es parte del archivo, ¿no? También participó en términos de que ella buscó sus objetos y los donó a la exposición, y también eso le implicó confrontarse y construir una historia que ella comparte en estas líneas y que quizás los que siguen el proyecto en Facebook ya la leyeron, pero me pareció bonito traerlo de nuevo, ¿no? Entonces les voy a leer esto y por eso va a ser importante el micrófono. Los niños siempre estamos solos, arrojados en el paisaje de la infancia. Los adultos siempre son voces, son escenarios, son pasajes, vehículos que pueden sacarnos un rato de eso, a veces, depende, que nos pueden llevar, vaya a saber uno dónde. De ahí la urgencia del niño por hacerse escuchar, por insistir. Insiste el niño en el llanto, insiste el niño en el movimiento continuo, insiste el niño cuando arroja el vaso lleno de agua encima de la mesa. Se insiste porque es necesario llenar un espacio que parece inmenso y solitario. Va insistiendo el niño y parece que no puede parar de insistir hasta que esa individualidad sea reconocida como tal y legitimada. Hay que decir una y otra vez que se es. Hay que actuar una y otra vez porque, o si no pareciera que la identidad completa se difuminara y ser uno fuese ser uno solo. No es accidente entonces que la imagen de la infancia sea traída una y otra vez por el poeta como ese espacio en el cual se era todo y nada a la vez. La necesidad poética es ese tener que decir de uno y mil modos porque parece que siempre es necesario hacerse escuchar. ¿Quién escucha? ¿Quién es el lector de la infancia? ¿Para quién escribe y produce la infancia? Nosotras estamos tendidas en la alfombra, la guata abajo, una polera que no alcanza a cubrir y nuestra piel recibiendo el cosquilleo de la alfombra. Estamos viendo monitos con mi hermana. Mi mamá nos prepara la leche y nos deja ahí viendo Marco. Mis lágrimas mezcladas con el sabor de la leche. Mis papás asustados a veces, con mucha rabia la mayor parte del tiempo. De esto que hablamos en casa no se habla en el colegio. Esto no se repite. Mi papá enojado, puteando frente al televisor a un Pinochet que hablaba y hablaba. Pareciera que hubiera hablado mucho, parece que hablaba todo el día, o al menos o eran los monitos o era él. En la mañana estamos tomando desayuno y en la radio cooperativa alguien dice, no sé cómo, no sé si lo dicen en la radio, no sé si lo dice mi papá o a mi mamá. Mi mamá en bata, mi papá en terno. El relato de la infancia es imagen, una imagen tridimensional que se traduce en una gran imagen gestual. Los secuestraron, dice. Se los llevaron cuando fueron a dejar los niños. No sé quién dice, alguien dice, lo que queda claro es que se llevaron a los papás. La tía Pupi era la del transporte escolar que me llevaba al colegio. Mi hermana se quedaba en casa llorando en bata en la puerta porque ella todavía no podía ir. Mi hermana tenía sus ojitos muy rasgados, cosa que hizo que durante toda su infancia la llamaran la chinita. Mi hermana llora ese día más que ningún otro. Ahí quedó Madame Butterfly, decía la tía Pupi. Y en la noche mi hermana no podía dormir. Tenía miedo. Quería dormir con mis papás. Empezaba a caer la noche y mi hermana no se quería dormir. Tengo miedo, decía. ¿De qué?, decía mi mamá. No sé. Yo también tengo miedo, pero no lo puedo decir.